Si nos preguntan qué predicaba Jesús, nuestra respuesta puede ser perfecta, 100% si decimos el reino de Dios. Y nada más, Jesús predicaba eso. Jesús vino a predicar el reino de Dios. Y este mensaje del reino de Dios era tan importante para Jesús que sus milagros tenían que ver con el reino de Dios, sus parábolas tenían que ver con el reino de Dios, agrupar discípulos tenía que ver con el reino de Dios, morir también tenía que ver con el reino de Dios. Por lo tanto, todo lo que Jesús hizo y dijo mientras estuvo aquí en la tierra tenía que ver con el reino de Dios. Por lo tanto, ¿qué significa el reino? Aquí no vamos a leer a Pablo, no vamos a leer lo que cree tal iglesia, vamos a ver lo que los evangelistas dicen que Jesús enseñó e hizo acerca del reino de Dios. Bien. El tema central de la predicación de Jesús de Nazaret fue el reino de Dios. Todos los personajes importantes que han existido durante la historia han venido con un mensaje, ya sean cristianos o no, pero han venido con un mensaje que le dicen a la gente. Algunos dirán que el mensaje de algunos maestros antiguos era que uno buscara, no sé, que uno buscara una conexión con Dios. Otros a lo mejor dirían que el ser humano, o que algunos maestros importantes vinieron a predicar que uno viviera una vida justa, o una vida a lo mejor sabia, inteligente. Pero Jesús, que era un maestro, limitó su mensaje a eso, al reino de Dios. De hecho, la palabra reino de Dios es la que más aparece en los evangelios. En Pablo, en el libro de los Hechos, aparece poco. Pero para Jesús, el mensaje del reino fue fundamental. Todos los evangelios hablan de que Jesús anunció el reino de Dios. Solamente el evangelio de Juan es distinto, porque menciona aproximadamente unas 2 o 3 veces que Jesús habló del reino. Pero según los evangelios sinópticos, Jesús habló mucho más acerca del reino de Dios. Por lo tanto, ¿qué implica el reino de Dios? Si queremos decir que el reino de Dios fue el mensaje central de Jesús, es porque este mensaje tiene que estar desde el comienzo hasta el final de su ministerio en la tierra. Eso tiene que ser obvio. Si decimos que Jesús predicó el reino, entonces tiene que estar a lo largo de todo su ministerio. Y según lo que nos presenta el Nuevo Testamento, el mensaje de Jesús está tanto desde el comienzo de su ministerio como también al final. ¿Qué nos dice Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15? Dice que Jesús sale del desierto, llega a Galilea y comienza a predicar: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso dice el texto de Marcos. Esa es, por así decir, la primera presentación pública de Jesús. Jesús sale del desierto, llega a Galilea y lo único que él sabe es decir: Dios viene a reinar. Dios está trayendo su reino a la tierra. Por lo tanto, eso está en la inauguración del ministerio de Jesús. Es lo primero que él predica. Si nos preguntan qué predicó Jesús, como siempre decimos, es el reino de Dios. Y el primer mensaje que él hizo fue eso: anunciar el reino y complementarlo con una llamada a la gente. Es como que hay una causa y un efecto. Jesús dice: el tiempo se cumplió. O sea, Dios va a comenzar a intervenir en el mundo. Y después dice: el reino está cerca. Y después hace una llamada. Por lo tanto, crean, arrepiéntanse, cambien de vida, porque el reino de Dios ya llegó a la tierra. Eso está al comienzo de su ministerio, pero también, según Hechos capítulo 1, versículo 3, Jesús estuvo varios días con los apóstoles y les hablaba del reino de Dios. Y todos sabemos que el libro de los Hechos, el capítulo 1, nos muestra a un Jesús que ya resucitó de entre los muertos. Y nos muestra justamente en el capítulo 1 un Jesús que está pronto a ascender al cielo. Por lo tanto, aquí tenemos las dos partes de la vida de Jesús, o los dos estadios. El primero es su ministerio, y según Marcos 1, 14, 15, el tema que predicó ahí fue el reino. Y después, al final de su ministerio público, antes de ascender al cielo, Hechos 1, 3, Jesús sigue hablando del reino con los discípulos. Por lo tanto, si una persona se pasó toda la vida hablando de un tema, es porque ese tema era importante para él, ¿cierto? Ese era el tema importante de cualquier persona que viva hablando de lo mismo. Bueno, Jesús hizo eso. Desde su inauguración pública, después de su bautismo y de su tentación, hasta después de su resurrección y antes de ascender al cielo. Ahora bien, ¿qué significaba? Porque
este es el punto más importante. No es tan importante, o sea, es importante, pero lo decisivo no es solamente decir que Jesús predicó el reino. Uno tiene que intentar identificar qué significaba eso. Porque tenemos una gran barrera entre nosotros y los primeros cristianos. Ellos eran judíos. Y por lo tanto Jesús no les tenía que explicar, el reino es esto, esto otro. Ellos ya lo sabían. Los judíos ya venían de una tradición donde a ellos se les enseñó que Dios es rey, que Dios reina y que Dios va a reinar en el futuro. Por lo tanto, los primeros discípulos de Jesús no necesitaban tanta información, pero nosotros sí, porque no pertenecemos al tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros como gente occidental, como gente que habla español, como gente de una cultura occidental moderna, es bastante complejo acercarnos al reino de Dios, porque en la medida en que lo hagamos, a lo mejor vamos a entender el reino en nuestra perspectiva, una perspectiva occidental, una perspectiva de gente blanca, una perspectiva política como la que tenemos nosotros hoy, pero eso no sirve, eso no es inútil. Para entender el reino tenemos que ir a los evangelios y entender el reino como lo iba a entender cualquier judío del tiempo de Jesús. Como digo, Jesús nunca dijo, el reino es esto. De hecho, no hay ningún versículo en los evangelios, en los 4, donde Jesús defina el reino de Dios. En primer lugar, porque la gente ya lo sabía, por lo tanto, era innecesario que Jesús lo definiera. Y en segundo lugar, porque Jesús predicó el reino con cierto tipo de misterio. Porque el reino de Jesús era un reino distinto al que pensaban los judíos de su tiempo. Eso lo veremos después. Por lo tanto, ¿qué significaba que el reino había llegado? Según Marcos 1:15, Jesús dice, el reino de los cielos está cerca. Y se han escrito muchos libros, muchos ensayos acerca de lo que significa está cerca. Aquí nos podemos preguntar, ¿está cerca significa que ya va a venir? ¿Significa que ya está aquí? ¿Significa que va a llegar en el futuro? Yo creo que son discusiones no tan relevantes. Lo importante es que cuando Jesús dice que está cerca, ya está hablando de algo que existe ahora, algo que está aquí disponible. No está de manera plena, no está de manera perfecta, pero ya comenzó a crecer aquí, en este tiempo. Y eso es lo que Jesús está diciendo, según Marcos 1:15, que el reino de los cielos, o el reino de Dios, ya llegó. Ahora bien, según el relato de Marcos, Jesús, según Juan, Marcos y Lucas, Jesús habla del reino de Dios. Pero cuando uno lee el Evangelio de Mateo, en la mayoría de los casos se habla del reino de los cielos. Y aquí algunos dicen, Jesús habló de 2 reinos, eso no existe. Mateo era un judío, y en el tiempo de Jesús había una gran reverencia por el nombre de Dios. Por eso, muchas personas del tiempo de Jesús no nombraban a Dios, sino que decían el rey del cielo, o decían el cielo. Entonces, cuando Mateo dice el reino de los cielos, está usando una expresión que se refiere a Dios, pero lo hace de una manera un poco más precavida, como que los judíos del tiempo de Jesús no se arriesgaban a decir Jehová. Ellos decían incluso la palabra Señor. Tenían la prohibición de decir Jehová. Entonces, por eso que Mateo usa reino de los cielos. Simplemente esa es la respuesta más sencilla, porque Mateo le escribe a los judíos y ellos no nombraban el nombre de Dios. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, ¿qué es lo que él dice cuando se da cuenta que pecó? Ya, pues, la respuesta del cielo era Dios. El hijo pródigo se dio cuenta que no solamente pecó sobre su papá, sino que también pecó contra Dios. Por eso él dice, según la versión de Mateo, he pecado contra el cielo. Uno se pregunta, ¿pero cómo él pecó contra las nubes? ¿Pecó contra un planeta, contra una estrella? No, pecó en contra de Dios. Le faltó el respeto a su padre, ¿cierto? Y por lo tanto se lo faltó a Dios. Por lo tanto, reino de los cielos es lo mismo que reino de Dios, solamente que va para un público diferente. Bueno, ¿qué significaba que el reino llegó? Significaba básicamente algo nuevo. Eso significaba el reino, que cuando llegaba el reino, según dice Jesús en Marcos 14, es porque Dios comenzó a actuar en el mundo, pero de una manera distinta, incomparable, como nunca antes actuó desde el tiempo del Antiguo Testamento. En otras palabras, la historia de la creación, del éxodo, de Noé, las plagas de Egipto, no son nada en comparación con lo que Dios está haciendo ahora con Jesús, quien está predicando el reino de Dios. Es como el acontecimiento más grande que Dios ha hecho en la historia, el reino de Dios. Ningún otro acto se le compara.
aún los que están en la Biblia. El reino de Dios tiene una importancia mucho más grande que el Éxodo, que el nacimiento de Jesús, que su bautismo, que cuando Jesús saca a Israel de Egipto, las plagas que abre, que el mar rojo se abre. Eso está en un segundo lugar. Lo importante es que llegó el reino. Y eso significaba no solamente que Dios estaba actuando de una manera nueva, sino que estaba comenzando un tiempo distinto en la historia. Y Jesús usó varias imágenes para demostrar que con él, con su ministerio, estaba comenzando algo nuevo en el mundo, algo que no tenía comparación con todo el Antiguo Testamento. Según Mateo capítulo 11, versículo 13, Jesús dice: la ley y los profetas se mantuvieron hasta el tiempo de Juan, pero desde ahora se anuncia el reino de Dios. O sea, Jesús nos muestra dos cosas. Nos muestra que el Antiguo Testamento tiene que ver con la ley y los profetas, ¿cierto? Y Jesús dice que eso llegó hasta Juan. Por lo tanto, eso se acabó, existe, está en nuestra Biblia, pero esa historia ya tuvo su fin. Ahora, dice Jesús, se anuncia el reino. O sea, comienza un tiempo diferente, un tiempo nuevo. Jesús lo dice en Mateo capítulo 11. El Antiguo Testamento llegó hasta Juan, pero ahora se anuncia no los salmos, no los profetas, no la ley, sino que Jesús dice textualmente, ahora se proclama el reino de Dios. Por lo tanto, comienza algo nuevo en la historia. En Marcos capítulo 2, versículo 18 y 19, a Jesús se le acercan los fariseos y le dicen: los discípulos de Juan el Bautista ayunan, porque Juan les enseñó que tenían que ayunar. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Qué significa el ayuno? El ayuno no tiene que ver con una fiesta, con algo alegre, ¿cierto? El ayuno tiene que ver con congoja, con penitencia, con que uno reconoce su culpa, ¿cierto? Hay humillación, no es un tiempo de alegría. Pero Jesús les dice, según Marcos capítulo 18 y 19, ¿cómo van a ayunar los que están con el novio? Si hay un novio, es porque hay una... No, pero junto con eso hay una fiesta, po. Es un tiempo de alegría, es un tiempo donde hay vino, donde hay comida, donde hay baile, donde la gente se reúne para pasarla bien, donde las personas están felices. Por eso Jesús les dice aquí en el verso 19, no hay necesidad, cuando Él estaba en la tierra, no hay necesidad de que mis discípulos ayunen, porque ahora está el novio, o sea, ellos tienen que estar alegres porque comenzó una boda. Hay un tiempo nuevo que se caracteriza por la felicidad, no por el ayuno, no por el dolor, no por el remordimiento, no por la pena. Luego Jesús dice acá en el versículo 21 y el 22, ninguna persona que tiene un trapo de ropa viejo, y se le hace un agujero, le pone un parche de ropa nueva, porque se va a romper, ¿cierto? Después Jesús dice, ninguna persona que tiene, digámosle una botella con vino viejo, le va a poner vino nuevo porque se va a reventar. ¿Qué significa esta imagen de una ropa nueva, de un vino nuevo? Como dice la palabra, significan que algo nuevo está comenzando en la historia, que está llegando algo distinto, algo que no tiene comparación con lo que ocurrió antes. Se podría juntar para que siga... Claro. Por lo tanto, la gente ya no podía vivir pensando en el Antiguo Testamento. Ya no se debía guiar por las leyes del Antiguo Testamento. Ya no debía centrarse en el templo, en el culto, todo eso, claro, porque ahora comenzaba algo nuevo en el mundo. Está el novio, por lo tanto no hay que ayunar, eso significa que ahora hay felicidad, hay una fiesta de parte de Dios. Y en segundo lugar, según Marcos 2, 18 al 19, ha llegado un vestido nuevo, que no tiene que ver con la vida cristiana, nada de eso, tiene que ver simplemente con que algo nuevo empezó. Y acá después con el odre nuevo, vino nuevo también, lo mismo. Son imágenes que apuntan a que comenzó algo diferente. Por lo tanto, Jesús nos está mostrando que el mundo cambió. Y que cambió porque Él llegó. Ahora bien, uno puede ver que el reino de Dios significa muchas cosas en los evangelios. Y el reino de Dios siempre tiene que ver con lo que Jesús hace y con lo que Él dice. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en varias cosas. Jesús, cuando curó, cuando sanó a personas, nosotros en la mayoría de las veces pensamos que Él lo hizo porque era bueno y porque amaba tanto a la gente, la veía como una oveja sin pastor. Él dijo, yo no vine a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los que están sanos no necesitan doctor, sino que yo vine como médico a los que están enfermos. Por lo tanto, claro, Él vino a sanar a la gente, ¿cierto?
y pensamos que Él lo hizo porque Él era bueno. Pero Jesús mismo enseñó que sus milagros, sus curaciones, eran un símbolo de que el reino de Dios había llegado. ¿Por qué? Porque si Jesús aparecía diciéndole a toda la gente, llegó el reino, bueno, Él tenía que dar una evidencia, ¿cierto? Él tenía que demostrar que el reino realmente llegó. Porque tanto antes y después del tiempo de Jesús, aparecieron varias personas, maestros, militares, que dijeron, llegó el reino. Y desde el punto de vista de ellos, el reino era levantarse en armas en contra de Roma. Pero esas personas murieron. Los militares romanos redujeron todo ese grupo. Por lo tanto, Jesús tenía que demostrar que el reino de Dios llegó, pero de verdad. Por eso que Él hacía milagros. Hermano Nicolás, ¿Sí? y las profecías también hablan de un reino. Sí. Isaías habla, ¿cierto? Justamente, sí. De hecho, esto es muy interesante porque las curaciones de Jesús eran una evidencia de que el reino de Dios ya estaba activo, de que el reino ya se inauguró. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, verso 28, Jesús, ¿qué dice? Si yo expulso demonios, es porque el reino de Dios ya llegó. Este texto tiene un paralelo en Lucas, donde Jesús dice, si yo expulso demonios por el dedo de Dios, es porque el reino ya ha llegado. O al revés, pero en el fondo este versículo dice que Jesús, cada vez que sana a una persona, cada vez que libera a un endemoniado, cada vez que le quita la lepra a alguien, cada vez que sana a una mujer hemorroísa, cada vez que hace que una persona vea o que hable, es una señal de que el reino de Dios está llegando, de que está trabajando, de que está operativo. En Lucas capítulo 4, cuando Jesús está en Galilea, Él llega a la sinagoga que está en Nazaret. Y en esa sinagoga, lo dijimos en una clase creo, Jesús se para a leer la Biblia y lee el libro de Isaías. Y lee justamente un versículo, Isaías 60 o 61 si no me equivoco, donde se dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa persona era Jesús, porque anteriormente fue bautizado con el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero después el versículo dice que ese personaje futuro que iba a venir iba a dar vista a los ciegos, iba a sanar a los enfermos. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, sobre todo en Isaías, hay muchísimos pasajes que apuntan a que el futuro Salvador del mundo va a realizar milagros. Le va a dar vista a la gente, los que están tullidos van a saltar como una cabra, se dice, la gente va a poder gritar, la que antes no podía hablar, los ciegos van a ver, la gente van a ser liberada de posesiones demoníacas. Por lo tanto, los judíos del tiempo de Jesús esperaban que todas estas sanidades, sacar demonios, dar vista, dar voz a la gente, se iban a cumplir en un futuro. Pero Jesús aparece diciendo que esa palabra se cumple hoy. Cuando Jesús está en la sinagoga, Él lee el versículo y Él no dice, esto se va a cumplir mañana, esto se cumple en el futuro. No, Jesús dice, esta palabra se cumple hoy ante sus ojos. Por lo tanto, cada milagro, cada curación que Jesús hizo, como dice Mateo 12, era una señal, era una evidencia de que el reino de Dios ya estaba en la tierra. Cuando mandan a Jesús a preguntarle, porque Juan el Bautista estaba preso, ¿cierto? Y Juan manda discípulos a que le pregunten a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Qué es lo que le responde Jesús a los discípulos de Juan? Les dice, vayan y díganle a Juan todo lo que yo estoy haciendo. Miren los milagros que hago. Ahora acuérdense de esos milagros, vayan donde Juan y díganle que yo estoy haciendo esto. Entonces Juan, no se sabe qué pasó con él después, pero él tenía que haber dicho, ya, Jesús sí es el enviado de Dios. A lo mejor él no viene con juicio, pero sí está obrando los milagros. Los milagros que yo esperaba que se cumplieran en el futuro están ocurriendo ahora, están ocurriendo en este tiempo. En un relato Jesús le dice a los discípulos, les dice, lo que los profetas quisieron ver y lo que los reyes quisieron oír está ocurriendo ante sus ojos. O sea, Jesús está diciendo todo lo que los profetas dijeron y ellos ansiaron poder verlo, nunca lo vieron porque murieron. Pero los discípulos de Jesús estaban presenciando todo eso. ¿Qué cosa? Estaban presenciando sus curaciones, los milagros de Jesús. Por lo tanto, cada vez que Jesús, lo repito, hacía un milagro, era una señal de que estaba activo el reino de Dios. Y esos milagros Él los hacía por el poder del Espíritu Santo.
no sé si es en el relato de Mateo o en el de Lucas, pero Jesús dice que Él echa a los demonios por el Espíritu de Dios. En el otro, el de Lucas dice por el dedo de Dios, es lo mismo. En la historia del Éxodo, Dios le dice a Moisés que por el dedo de Dios, Él va a traer las plagas. Y acá Jesús dice que por el dedo de Dios o el Espíritu de Dios se están obrando los milagros. Por lo tanto, el mismo Espíritu Santo que guió a Moisés para efectuar las plagas era el mismo que estaba guiando ahora a Jesús para hacer los milagros. En Lucas capítulo 4, versículo 42 al 44, se nos menciona que Jesús está rodeado de mucha gente y las personas lo quieren mantener ahí, en ese lugar. Y Jesús dice, vámonos de aquí, vamos a otro lado, porque tengo que predicar el reino de Dios en otros lugares, porque para esto he venido. O sea, Jesús dice, yo vine a anunciar el reino de Dios. Eso está aquí en el texto de Lucas 4. Él está diciendo, por lo tanto, que el reino no solamente tiene que ver con sus curaciones, sino que es el motor de su vida, es lo que lo mueve, es lo que hace que Jesús se levante, es lo que hace que Jesús se relacione con la gente, que predique, que sane, que obre milagros. Es el reino el motor de su vida. También Jesús agrupó discípulos, ¿cierto? Primero fueron 12, donde se menciona solamente el llamamiento de unos 5, los demás no se sabe cómo fueron llamados, pero Jesús también tenía un grupo de discípulos que eran unos 72 aproximadamente, que está en Lucas. Y cuando Jesús manda a estos discípulos a predicar, según los relatos de Mateo 10 y Lucas 9, les manda a predicar el reino de Dios. Fíjense, el reino era tan importante para Jesús que no solamente era el mensaje que él predicaba, él también entregó ese mensaje a los discípulos para que los discípulos lo predicaran donde fuera que anduvieran. De hecho, en estos mismos relatos Jesús les dice, lleguen a tal lugar, sanen a la gente que está ahí y díganles, el reino de Dios ya llegó. ¿Se dan cuenta? La misma idea. Jesús sana a la gente y por lo tanto dice que llega el reino. Pero ahora Jesús le dice a los discípulos que vayan a las aldeas, que sanen a la gente y que después les digan, esto pasa porque el reino de Dios ya llegó. Por lo tanto, lo importante que vemos acá es que el reino de Dios está en el comienzo y en el final del ministerio de Jesús. Que el reino de Dios significaba que estaba comenzando algo nuevo y que finalmente el reino encuadró toda la vida de Jesús. Sus milagros, su predicación, obviamente, el motor que movía su vida, lo que él lo animaba cada día a predicar, y también el reino de Dios fue el mensaje que Jesús le entregó a sus discípulos. Bueno, cuando Jesús aparece predicando el reino de Dios, él nos inventa este mensaje. Como dijimos al comienzo, Jesús era un judío. Y los judíos tenían el Antiguo Testamento, por lo tanto ellos sabían que el Antiguo Testamento hablaba de que Dios es rey. Entonces Jesús se toma de ese mensaje del Antiguo Testamento y comienza a predicar el reino de Dios durante su ministerio, pero también lo hace con una manera bastante diferente. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos entender el reino de Dios en el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento es el antecedente. Es lo que está antes, es la base del por qué Jesús habla del reino de Dios. Bien, por el tema de versículos no los he añadido porque son muchos, pero lo que podemos entender es que según el Antiguo Testamento, Dios es rey al menos por 3 cosas. La primera porque crea, la segunda porque es el rey de todo el mundo que está habitado, y en tercer lugar porque hace su voluntad en cualquier acontecimiento histórico. La creación tiene que ver con Dios. El diluvio tiene que ver con Dios. El éxodo tiene que ver con Dios. La destrucción de un pueblo tiene que ver con Dios. Por lo tanto, Dios es rey. Y un rey lo que hace es dominar, ¿cierto? En segundo lugar, Israel, con el paso del tiempo, él se fue dando cuenta que como pueblo de Dios estaba actuando mal. Dios les enviaba profetas, pero Israel hacía oídos sordos. En ocasiones mataba a los profetas, los mandaba a apresar. Entonces, Israel fue castigado. Y según Deuteronomio capítulo 28, las maldiciones que trae la desobediencia son el exilio. E Israel fue llevado al exilio 2 veces. Una vez a Asiria, por los años 722, y después en el año 586-87 fue llevado a Babilonia. Todo esto fue antes de Cristo, antes de que Jesús naciera. Por lo tanto, el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hacía? Miraba su condición.
Y él decía, estamos exiliados, no tenemos el templo, no tenemos sinagoga, no tenemos culto, estamos habitando en gente que habla otro idioma, gente que no nos permite cantar los salmos, gente que básicamente tiene una religión distinta, estamos rodeados de dioses por cualquier lado, porque estamos en el exilio que nos merecimos por nuestros pecados. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la gente cuando se da cuenta que está mal? Tiene esperanza. Proyecta su esperanza para el futuro. Algún día yo voy a salir de esta situación. En algún minuto esto se va a acabar, pero uno siempre lo dice en el futuro. Bueno, los judíos hicieron lo mismo. Veían su condición de vivir en el exilio, de vivir bajo pecado, por lo tanto, esperaban que Dios los liberara. Con el paso del tiempo, Israel se dio cuenta que Dios no los estaba liberando. Dios no estaba haciendo nada. Entonces ellos dejaron esa esperanza para el futuro. Israel, por lo tanto, esperaba que un día Dios pudiera reinar, no solamente sobre el mundo, sobre la creación, sino que Dios reinara trayendo salvación a ese pueblo antiguo que estaba en esclavitud. Israel, por lo tanto, esperaba que Dios trajera paz, sanidad y liberación completa. Esta esperanza, sin embargo, jamás se cumplió en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ¿qué hacía la gente? Tenía esta esperanza, pero la proyectaba para el futuro, para más adelante, porque todavía no ocurre. De hecho, cuando termina la historia del Antiguo Testamento, claro, Israel es liberado de Babilonia, pero después vienen los persas, después vienen los sirios, después vienen los griegos, después vienen los romanos, hasta el tiempo de Jesús. Por lo tanto, Israel no tuvo esta liberación. Además, Israel pensaba en esta liberación en un sentido muy materialista. Ellos pensaban que Dios iba a venir a liberarlos simplemente sacando a ese pueblo que los estaba dominando. Esa era más que nada como la expectativa que tenían, era súper política, era como súper militar. Que volviera el reino de Salomón, de David, una cosa así, o mucho más. El reino de David básicamente, por eso que muchos profetas hablaban de que en el futuro, sobre todo Ezequiel y Jeremías, de que iba a venir el rey David. Menciona que iba a venir otro rey como el rey David y que iba a cumplir la ley de Dios, que Dios iba a hacer un nuevo pacto, incluso que iba a haber un nuevo templo, pero estas cosas jamás se cumplieron en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Apareció Jesús y comenzó a citar todos esos textos donde estaban contenidas todas estas esperanzas. Paz mundial, vida, sanidad, liberación de la gente. Jesús toma estos versículos y dice, yo vengo a traer eso desde ahora. Eso ya se está cumpliendo conmigo. Por eso que, como decíamos, Jesús obra milagros y dice que eso ocurre porque el reino de Dios ya está trabajando en la tierra. Por lo tanto, estos son los antecedentes del reino de Dios. Son muchos los versículos donde se demuestra que Dios es rey y también se demuestra, sobre todo los profetas, que Dios va a venir en el futuro a reinar. Pero Jesús, como digo, toma esos pasajes y los aplica a su propio ministerio. En otras palabras, ese rey que el Antiguo Testamento esperaba, ese rey David que esperaba, termina siendo ¿quién? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Sin embargo, Jesús trae una novedad. Porque si Jesús hubiese aparecido diciendo el reino de Dios, básicamente no hubiese dicho nada nuevo. Pero Jesús lo que estaba diciendo, Jesús no solamente estaba diciendo que el reino era futuro, porque todos los judíos tenían esa expectativa, que el reino es futuro. Pero Jesús estaba diciendo que el reino era presente, y que era presente por medio de su ministerio. Esa es la gran diferencia. Hay un autor que dice que el mensaje de Jesús traía una novedad, porque ningún judío, absolutamente ningún judío, ningún rabino, ningún maestro, hasta el tiempo de Jesús, dijo que el reino había llegado. Él fue el único que dijo, el reino llegó conmigo. Él fue el único que dijo eso. Por lo tanto, Jesús lo que estaba diciendo era que ese reino que toda la gente esperaba para el futuro, ya estaba comenzando a actuar ahora, durante su ministerio. Por lo tanto, Jesús habló del reino de Dios de dos maneras, en presente y en futuro. Este tema históricamente ha sido muy complejo, sobre todo durante el siglo XX, el siglo pasado, porque han habido muchas maneras de interpretar esto, porque lamentablemente Jesús no se detuvo a explicarlo, a dar una definición. Por lo tanto, muchos eruditos, teólogos han dedicado a explicar
Jesús solamente esperaba un reino futuro, otros dirán que solamente él pensaba en un reino presente y cosas por el estilo. Pero según los evangelios, para hacerlo mucho más sencillo, Jesús habló del reino de Dios en dos sentidos. El reino de Dios es uno solo, no son dos ni tres. Ya vimos que el reino de los cielos y reino de Dios es lo mismo, cambia el lenguaje nomás. Pero este reino que es uno solo, Jesús enseñó que era futuro y a la vez presente. Y todos los evangelios, pero todos, incluso el evangelio de Juan, mencionan eso, de que el evangelio es presente, de que el reino, digo, es presente y también futuro. Fíjense lo que dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. Así comienza el texto. Ha llegado el reino de Dios. O sea, aquí Jesús nos está diciendo que algo que tiene que ver con el futuro está llegando ahora. Jesús no está diciendo que el reino comenzó a existir ahora, no. Desde la perspectiva de Jesús, el reino es futuro, pero también está actuando ahora en el presente. Por lo tanto, Jesús muestra que el reino, y esto es lo que quiero que quede claro, que el reino se inauguró o se manifestó ahora en el presente, pero también el reino espera una consumación. Es decir, el reino empezó como una pequeña semilla que está creciendo poco a poco durante el tiempo de Jesús, pero que en el futuro el reino va a llegar como un gran grano de mostaza, que al comienzo es pequeñito, pero después termina siendo un árbol gigante. Básicamente eso es lo que Jesús está diciendo, que el reino se inauguró en el presente, pero que se va a consumar, o sea, va a llegar de manera plena, definitiva, total, en el futuro. ¿Qué dice Jesús sobre el reino de Dios en el presente? En Lucas capítulo 17, verso 20 y 21, Jesús dice, no digan que el reino de Dios está allá, no digan que el reino está acá o que está ahí, porque el reino de Dios está entre ustedes. ¿Y qué significaba eso? Significaba en pocas palabras que si Jesús estaba ahí, es porque el reino estaba también ahí. La Reina Valera lo traduce como el reino de Dios está adentro de ustedes. Pero esa traducción ha llevado a que hayan muchos problemas porque han aparecido incluso personas que no son cristianas diciendo que todos los seres humanos nacen con el reino de Dios en el corazón y que por lo tanto cualquier iniciativa política, social, significa el reino de Dios. Por lo tanto, hacen del reino de Dios un mensaje político, ya sea de derecha o de izquierda, o algo social, ya sea de derecha o de izquierda. Pero por eso hay que entender mejor el texto. Cuando Jesús dice, según Reina Valera, que el reino está adentro de la gente, además Jesús le está hablando a los fariseos. ¿Cómo va a ser posible que el reino esté dentro de ellos si ellos rechazan a Jesús? Se entiende ese versículo, el reino está entre medio de ustedes, porque yo estoy con ustedes. Por lo tanto, cuando Jesús dice eso, según Lucas 17, es que el reino está presente porque Jesús está presente. Donde está el reino es porque está Jesús, y donde está Jesús está el reino. Por lo tanto, Jesús muestra que el reino ya llegó, que está llegando, que se está cumpliendo, que está apareciendo en la historia. Los milagros lo demostraban, ¿cierto? Si yo echo demonios por el Espíritu de Dios o por el dedo de Dios, es porque el reino ha llegado a ustedes. Por otro lado, hay versículos que hablan sobre el tema presente del reino. Jesús, por ejemplo, enseñó que las personas ahora en el presente, pueden entrar al reino de Dios. En muchos versículos Jesús usa la palabra entrar, refiriéndose al presente. En otros versículos Jesús también mostró que el reino ya estaba actuando, que ya estaba actuando en la vida de la gente que él transformaba. Por lo tanto, para Jesús, el reino se inauguró, el reino ya llegó. Sin embargo, el reino también tiene que esperar una consumación. Es decir, todo lo que Jesús vino a hacer ahora, por así decirlo, en temas de porcentaje, fue el 50%. Y lo hizo perfecto, lo hizo bien. Pero también el reino va a llegar en un futuro con esa otra mitad, que va a ser plena, donde los milagros de Jesús, las curaciones que él hizo, van a ser completas, donde no va a haber más muerte, más llanto, ni dolor, como veíamos el domingo, ¿cierto? Donde todo el mundo va a ser nuevo, y eternamente, no por un tiempo limitado. Por lo tanto, Jesús habló de que el reino llegó en el presente, pero también habló de que el reino está reservado para el futuro. Va a llegar el reino en un día futuro. Ahí se va a manifestar en forma plena Sí. como gobierno también, ¿no? Claro. Gobierno milenial que hablan de esto. Claro, pero sí, pero
Jesús nunca, de hecho, claro, Jesús nunca se refirió a eso básicamente, po. O sea, no hay ningún versículo que lo mencione. Hay perspectivas que sí lo creen, que sí lo enseñan, pero hasta un ateo puede tomar los evangelios y darse cuenta que Jesús nunca habló de eso. Lo hace Juan, lo hace Juan, pero Jesús al menos en ningún versículo de los evangelios está. No sabemos si se refería a eso o no, pero eso ya tiene que ver con las escuelas que hay sobre lo que pasa en el futuro. Ese es otro tema. Pero al menos Jesús simplemente habló de eso, de que el reino llegó en el presente y que va a llegar también en el futuro. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, para que veamos los textos, Mateo capítulo 6, versículo 10, usa un lenguaje sobre el reino que apunta al futuro. Mateo capítulo 6, versículo 10, dice lo siguiente, la oración del Padre Nuestro. Venga tu reino. Ahí el lenguaje es futuro. En los evangelios se menciona que José de Arimatea, la persona que prestó la tumba para Jesús, esperaba el reino de Dios. O sea, hay un sentido futuro. En Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dice lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará, en futuro, ¿cierto? Entrará en el reino de los cielos, sino el que me obedece, el que hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, Jesús habla de que hay un entrar ahora en el reino, cuando uno cree en Jesús, cuando es su discípulo, pero también hay un entrar futuro. En Mateo capítulo 8, versículo 21, Jesús dice también lo siguiente. Mateo capítulo 8, versículo 11. Jesús dice, les digo que muchos van a venir de oriente y de occidente y van a participar en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí está hablando de algo futuro, porque si el Antiguo Testamento hablaba de algo, era que un día Dios iba a traer una comida gigante al mundo. Básicamente era eso, una fiesta con gran comida, con vino, con leche, con pan, con carne. Eso es lo que dice Isaías. Y Jesús está diciendo que esa cena está para el futuro. Esa cena obviamente significa comunión, porque cuando la gente en el tiempo de Jesús comía significaba comunión, hermandad. Jesús está diciendo en pocas palabras que nosotros en el reino futuro, cuando llegue en el futuro, vamos a tener una comunión plena con Dios y con los hombres. No va a haber ninguna división. Jesús, por lo tanto, aunque solamente tenemos estos 4 versículos, hay muchos más, pero Jesús habló del reino en presente y en futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Según los 13 evangelios y según Juan también. ¿Qué esperaba Jesús que ocurría en el futuro? Según los evangelios, va a ocurrir la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús como Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, verso 30, dice que va a venir el Hijo del Hombre en la nube del cielo. ¿Qué significa Hijo del Hombre? No significa ser humano. En el libro de Daniel aparece un personaje celestial que se llama Hijo del Hombre. Y se dice que a ese personaje se le dio autoridad, poder y dominio sobre toda la tierra. Y que va a venir a juzgar. Eso está en Daniel 7. Y Jesús está diciendo que Él es el Hijo del Hombre. Y que Él va a venir por segunda vez a ejercer ese poder, a ejercer esa autoridad como juez. Porque el Hijo del Hombre que está en Daniel es un juez del mundo. Y Jesús dice que va a venir, según Mateo 24:30, en las nubes del cielo como Hijo del Hombre, pero ahí mismo también, en Mateo capítulo 25, 32 y 33, Él dice que va a ocurrir el juicio, donde el Hijo del Hombre va a venir a separar a la gente entre corderos, entre chivos y cabritos, entre la gente buena y la gente mala, entre los que son sus discípulos y los que son la gente que lamentablemente lo han rechazado. Por lo tanto, va a venir la venida de Jesús como Hijo del Hombre a juzgar, según Mateo 25, va a ocurrir también la resurrección. Lucas capítulo 20, verso 35 habla de que cuando Cristo venga va a ocurrir una resurrección de todos. Y también finalmente Jesús habló de que va a ocurrir una renovación de todas las cosas. Mateo capítulo 19, verso 28. Ahí usa la palabra regeneración, es decir, un nuevo comienzo, una transformación que lo va a abarcar todo. Por lo tanto, esto es lo que Jesús espera, que Él va a venir, que va a venir en forma de juicio, que toda la gente va a resucitar para presentarse ante Él y que va a ocurrir la renovación de todo el mundo. Ahora, uno se pregunta, ya, esto es lo que creía Jesús.
Pero ¿qué creían los discípulos? ¿Qué esperaban ellos? Creo que un solo versículo es más que suficiente. Hechos capítulo 3, versículo 21. Este texto tiene un extracto no del sermón de cualquier cristiano, sino un sermón de Pedro. Y en este texto, Pedro dice que Jesús, y presten atención, Jesús dice que Jesús, el Mesías, tiene que estar en el cielo, tiene que ser mantenido en el cielo, ¿hasta qué? Hasta que todas las cosas sean hechas nuevas. O sea, ¿qué estamos esperando como cristianos? Cristo no está aquí. Cristo no está sentado acá, en un sentido espiritual está con nosotros, pero por medio del Espíritu. Pero personalmente Él no está aquí. Según Pedro, Jesús está en el cielo. Según todo el Nuevo Testamento, Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí, por cada error, por cada pecado. Y lo bonito de esto es que Jesús, y lamentablemente a veces se ve así, se ve como que Jesús está ante Dios y le muestra las llagas, la corona de espinas, la sangre, y le dice, mírame lo que me pasó, Padre, por favor, no los castigues. Eso es completamente falso. A mí no me gustaría tener un Dios, y lo digo muy en serio, un Dios al que Jesús le tenga que decir, mírame lo que yo hice, por favor, perdónalo. No, la Biblia nunca enseña eso. La Biblia enseña que si Jesús está en el cielo, es porque Dios aprobó todo lo que Él hizo. Por lo tanto, Jesús no le tiene que decir al Padre, mira, Nicolás mintió, Nicolás robó, Nicolás hizo esto, hazlo por mis llagas que están abiertas. No, Dios no necesita que Jesús lo mueva a compasión. Dios no es un Dios airado, que dice, si no es por Jesús, yo lo castigo. Si Jesús no viene a mostrarme sus heridas, yo lo condeno. Eso es falso. Ese Dios no está en la Biblia. Jesús no está en el cielo para mostrarle siempre al Padre, mira la cruz, mira lo que sufrí. No, no hay lugar para eso. Si Jesús está en el cielo, es porque Jesús ya nos acepta. Lo que Jesús hace en el cielo es pedir, pero no pedirle a Dios. Cuando la Biblia dice que Jesús está intercediendo, no recuerdo bien el versículo, pero dice que está intercediendo ante el Padre. En otro versículo dice, lo que yo voy a pedir, lo pediré ante el Padre. Y cuando dice eso, básicamente está queriendo decir que Él y el Padre están de acuerdo en lo mismo. Por lo tanto, si Jesús quiere mi perdón, es porque el Padre también lo quiere. No es que Dios sea un anciano a regañadientes que no me quiere perdonar, pero bueno, Jesús lo convence y ahí entre los dos... No, eso no existe, hermanos. Si Jesús nos perdona, es porque el Padre también quiere perdonarnos. El Padre no se tiene que enterar cada día que Jesús murió en la cruz, lo que sufrió, su corona de espinas. No necesita de eso. Si Jesús está en el cielo, es porque su obra fue completa. Y porque el Padre le dio como el cheque, le dio como el 7 a todo lo que Jesús hizo. Por lo tanto, eso confirma que Dios nos perdona. Claro, la obra está completa, no hay nada más que añadir básicamente. Por lo tanto, Jesús está en el cielo, según Hechos capítulo 3. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 también menciona, y esto es muy impactante porque él dice que Jesús está en el cielo y que Él, cuando venga por segunda vez, va a traer el reino y luego va a ser el fin. Y Pablo termina. No dice nada más en ese capítulo. O sea, Pablo nos muestra que Jesús está en el cielo, y Pedro también acá, que está en el cielo, y esto ocurre cuando, a lo mejor un par de días después de la resurrección de Jesús, menos de unos 2 meses aproximadamente. Y están diciendo los apóstoles que Jesús está en el cielo y que cuando venga van a ser todas las cosas, hechas nuevas por siempre. Por lo tanto, eso es lo que esperaba Jesús y eso es lo que esperaban los apóstoles. Que Jesús siguiera en el cielo reinando con los mártires, con los que han muerto, con los profetas, con los reyes de Israel, hasta el minuto en que Él venga y haga todas las cosas nuevas. Donde está implicado su venida como Hijo del Hombre a juzgar, a resucitar y a renovar absolutamente todas las cosas. El pastor nos hablaba de la Nueva Jerusalén. Y eso es impactante, ¿cierto? En el mismo capítulo donde Juan menciona la Nueva Jerusalén, Juan está en un monte y Jesús le muestra una ciudad que es geométricamente un cubo perfecto. Los lados miden lo mismo. Eso significa perfección. Pero cuando uno no lee los versos después, uno piensa que es una ciudad. Pero después Juan le pregunta, ¿qué es esto? Y Jesús le dice, esa es la novia del Cordero. La Nueva Jerusalén son personas.
La Nueva Jerusalén es una figura que se usa para referirse a todo el pueblo de Dios en su estado completo, perfecto, pleno, sin ninguna mancha. Jesús lo dice ahí, él se lo dice a Juan. Juan pregunta, ¿qué es esto? Es la Nueva Jerusalén. Pero después Jesús le responde, es la novia que está lista, preparada y que está completa para recibir al novio. Por lo tanto, la Nueva Jerusalén no es en sí una ciudad física, sino que significa todo el pueblo de Dios de manera completa y que está basado según los apóstoles. Por eso que la Biblia dice en Apocalipsis que hay pilares, ¿cierto? Que tienen el nombre de cada apóstol. Pero básicamente eso es lo mismo que dijo Pablo, cuando dijo que los creyentes dependen del testimonio de los apóstoles y los profetas. Y ahí se está hablando a que nuestra enseñanza viene de los apóstoles y los profetas. Por lo tanto, esta es la esperanza de Jesús. Y esta es la esperanza de los creyentes, digo. No se nos dan más detalles sobre cómo va a ser, qué va a ocurrir. Apocalipsis ni siquiera lo define. Porque para Apocalipsis lo importante no es que nosotros sepamos lo que va a pasar, sino que desde ahora nos estemos preparando y que desde ahora estemos seguros, que desde ahora ya estemos con la certeza de que le pertenecemos a Dios y que vamos a disfrutar de todo esto. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Jesús. Porque Él nos dijo, sígueme, y nosotros le seguimos. A lo mejor no dejamos a nuestra familia, como Juan y Jacobo, o no dejamos nuestro trabajo, como Pedro y Andrés, o no dejamos nuestra empresa, como Leví, por ejemplo, Mateo. Pero le dijimos que sí a Jesús. Y cada sí que uno le da, sea un sí con poco conocimiento, con poca experiencia, es suficiente. Es suficiente para ser discípulo de Jesús, porque Él enseña en el camino cómo ser discípulo. Y como discípulos esperamos justamente todo esto que Él prometió. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el reino con el mensaje de la salvación? Aquí no vamos a hablar de lo que enseña Pablo, justificación, elección, nada de eso. Porque acá no estamos en los tiempos de Pablo, estamos con Jesús solamente. Y Jesús no limitó la salvación al perdón de los pecados. Nosotros lamentablemente tenemos una visión muy reducida de lo que es la salvación. Y eso es lamentable porque pensamos que la salvación significa estar bien con Dios y nada más que eso. ¿Pero acaso la salvación no tiene que ver con algo que yo comparto con la gente? ¿Será posible que yo pueda compartir la salvación comiendo con un hermano? ¿Ayudando a una persona en su necesidad, en su enfermedad, en su problema? Desde el punto de vista de Jesús, el reino de Dios, claro, tiene que ver con el perdón de los pecados. Por eso Jesús les dice, arrepiéntanse. Si no se arrepienten van a morir, les dice en otro texto. Por eso es que Jesús también, cuando ve al paralítico, no le dice, levántate y anda. ¿Qué le dice? Tus pecados te son perdonados. O sea, había una prioridad y era perdonar a la gente y que eso después se convirtiera en una sanidad física. Jesús no solamente perdonaba los pecados, Jesús también traía la salvación, claro, perdonando, sanando a la gente ciega, enferma, endemoniada, confiriendo el perdón a las personas. Aquí está el relato de la persona que la tuvieron que bajar en una camilla, ¿cierto? Y Jesús lo sana, pero también Jesús daba la salvación a la gente teniendo comunión con ellos, según el relato de Mateo capítulo 9, haciendo una fiesta con la gente. ¿Qué es lo que pasa después que Mateo se convierte? Que Mateo siga a Jesús. El relato nos muestra que Jesús aparece en una casa misteriosa, con una fiesta, comiendo con pecadores, con gente enferma, con recaudadores de impuestos. Según Mateo y Lucas, no se sabe de quién es la casa, pero Lucas, perdón, según Mateo y Marcos, pero Lucas, en el texto paralelo, añade que ese mismo día Mateo quiso hacer una fiesta en su casa. O sea que Mateo no solamente le dijo, sí te voy a seguir, él también quiso celebrarlo. Y la manera en que la gente celebraba era teniendo una comida, haciendo una fiesta. Por lo tanto, Jesús estaba en esa cena manteniendo comunión con la gente. De esa manera Jesús también compartía la salvación. También Jesús festejaba con las personas. A Jesús le dijeron, Juan el Bautista ayunaba, Juan el Bautista estaba en el desierto, pero tú tomas vino y comes carne. Tú eres un comilón y eres un bebedor. ¿Estaban equivocados? No estaban equivocados en lo absoluto. Jesús era un comilón y un bebedor. Él nunca dijo, yo no soy un comilón, yo no soy un bebedor. Jesús decía que sí, porque Él se la pasaba festejando con los discípulos. ¿En cuántas historias en los evangelios aparece Jesús en una fiesta?
Llega a convertir el agua en vino. El primer milagro según el Evangelio de Juan. Jesús siempre, cuando sanaba a alguien, cuando compartía, cuando enseñaba, en la mayoría de los casos estaba en una casa, estaba con gente adentro. Y es interesante que según los evangelios, la gente que persigue a Jesús, la gente que lo acusa, no son las personas que están adentro en la casa, son los que están afuera. En el Evangelio de Marcos sobre todo, Jesús está adentro, está en una fiesta, está comiendo feliz con la gente y llegan los que están afuera, los fariseos, los saduceos que lo acusan. Llega su familia que no cree en él, piensa que está loco. Aquí la pregunta importante es, como discípulos de Jesús, ¿dónde estamos? ¿Estamos en la casa con él? ¿Estamos adentro festejando el reino? ¿O somos los críticos que están afuera? Los que no tienen comunión con Jesús, los que ven que todo es pesimista, que todo está mal. Jesús muestra que los que están con él en la casa son su familia. En una ocasión a Jesús le dicen, Jesús, te busca tu mamá y tus hermanos porque José probablemente murió. Y Jesús le dice, ellos son mi familia. María es mi mamá de carne, mis hermanos son mis hermanos de carne, pero ellos son mi familia. Según el relato de Mateo y Lucas, Jesús mira a los discípulos y los apunta con el dedo. Ellos son mi familia. Ellos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Fíjense que no menciona padre, porque Dios no es patriarcal. El reino de Dios no tiene un padre. Jesús dice, ellos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. No menciona ningún padre. Porque el reino de Dios no tiene un rey que es como un padre que domina, que esclaviza, que demuestra que es macho a las demás personas. Eso no existe. De hecho, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, no nombren a nadie padre. Y también dijo en otro texto, ustedes no tienen otro maestro que el Mesías. Nuestro único padre es el mismo padre de Jesús. El Abba, el Dios. Y nuestro único maestro es Jesús de Nazaret. Por lo tanto, Jesús muestra justamente esto, que la salvación se festeja, que la salvación tiene que ver con una nueva familia, una familia que se basa en la fe. Jesús dice, mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas, según Marcos 3, son los que hacen mi voluntad. No son los que mandan diciendo, Señor, Señor, y no hacen lo que yo quiero. Son los que están conmigo, los que comparten el pan, los que comparten la comida. Por eso Jesús tuvo la última cena, para mostrar que el reino de Dios se vive cuando la gente está en comunidad, cuando están unidos, cuando comparten la vida, es decir, cuando comparten el alimento. En esos momentos ocurre reino de Dios. Por lo tanto, la gente experimentaba el reino siendo discípulo de Jesús, viendo sus milagros, perdonándose entre sí. Jesús dijo, si tienes un problema con alguien, perdónalo primero, arregla la situación y después siga haciendo lo que va a hacer. Teniendo comunión, y no solamente comunión con los poderosos, comunión con los que están enfermos, comunión con los que nadie considera, comunión con los que la gente piensa que son inservibles, con la gente que es imprescindible y que uno ya no puede contar con ellos. Pero Jesús tiene comunión con esas personas. De hecho, Jesús les dijo a los fariseos, las prostitutas y los recaudadores de impuestos van adelante en el reino de Dios. Ustedes se están quedando atrás, porque no están adentro, no están festejando con Jesús, no tienen comunión con Él, no forman parte de su familia. Los críticos siempre vienen de afuera. Los que no respetan a Jesús, los que no son discípulos, siempre están afuera de las casas. Hermano Nicolás, disculpa en ese sentido, porque siempre había un comentario que dice que las prostitutas y los recaudadores no es por la condición que sean prostitutas, sino por lo que el cambio que han tenido, cómo han entendido lo que es el reino de Dios. Claro, sí, porque... Entonces uno dice, si no es... Claro, como dice el hermano, Jesús no está diciendo que las prostitutas, aún siendo prostitutas, van a ingresar igual. No, Jesús también muestra que hay un cambio. Pero Jesús le está diciendo a los fariseos, porque para ellos esas eran personas que estaban exentas del reino. Entonces le está diciendo, los que son estos, ellos son los primeros destinatarios del reino. Si Dios tiene una opción en el mundo, es ir por la gente mala, por la gente enferma, por la gente que nadie quiere. A ellos viene Dios. Y como dice el hermano, justamente a eso se refiere. No que la gente va a seguir siendo lo mismo, porque tiene que haber un cambio. Por eso Jesús toma la predicación de Juan el Bautista y le dice a la gente, den frutos dignos de arrepentimiento. O sea, tiene que haber un cambio. Yo creo que siente que ha sido más perdonado con la palabra más regocijo, más sí. Que celebra más. Sí. Jesús lo enseñó en esa gran parábola, ¿cierto? Donde dice, ¿quién termina amando más? ¿Al que se le perdonó mucho
o al que se le perdonó poco? Al que más se le perdonó está más agradecido, está más comprometido con vivir en gratitud, en una vida cambiada. De esta manera Jesús entendía la salvación. Es mucho más amplio, ¿cierto?, que como lo vemos nosotros. Nosotros pensamos que la salvación es perdón de los pecados y listo. Pero no, Jesús vive el reino de Dios dando cada paso, compartiendo cualquier situación con la gente. Y ese mismo llamado que tenemos nosotros, a hacer reino de Dios, no solamente aquí un domingo, un martes o ahora, sino en cualquier minuto, en cualquier momento, con cualquier persona. Finalmente, Jesús nunca definió el reino. En ningún versículo él dice el reino es esto. Pero lo que sí hizo fue usar un lenguaje que era súper común en su tiempo. Y era el lenguaje de las parábolas. Y Jesús habló muchas parábolas sobre distintos temas. Y dentro de sus parábolas hay una categoría que se llama las parábolas del reino. Y que están en varios capítulos del Evangelio de Marcos, Lucas y Juan. Son muchos los textos, pero simplemente he querido resumir estos 4 y que se pueden dividir en 2 secciones. Las primeras parábolas del reino son parábolas que llaman a una decisión. Ninguna parábola termina diciéndole a la gente, hagan esto. Las parábolas siempre terminan de manera abierta. Eso significa que cuando Jesús dice una parábola, la respuesta tiene que venir por parte de ¿quién? Por parte de uno, por parte de la gente. Jesús nunca le pone fin a la parábola. Jesús simplemente hace es tirar la parábola como una semilla, arrojarla finalmente a la tierra. Jesús dice esta parábola, esta alegoría, este cuento, lo que sea, y la gente tiene que ponerle un final a esa parábola. Y esas parábolas del reino invitan a que las personas tomen una decisión por el reino de Dios. Jesús viene mostrando que el reino de Dios es algo que tiene un valor inmenso. Y en 2 parábolas Jesús lo dejó claro. Está la parábola de un tesoro, donde una persona se encuentra un tesoro y sabe que ese tesoro tiene tanto valor que primero lo esconde, se vuelve a su casa, deja y vende todo lo que tiene y después vuelve a quedarse con ese tesoro, porque es lo máximo. No hay nada que se le compare. Bueno, esa misma idea de valorar el reino como algo importante y de dejarlo todo por el reino es lo que Jesús deja en claro en esta parábola. El reino no es algo que uno diga, sí, es interesante, pero hay otras cosas que son más llamativas. No. Jesús muestra que uno tiene que enfrentarse al reino como si se enfrentara con un tesoro donde está todo lo que uno siempre ha querido. Y si uno lo pilla en el reino, uno tiene que quedarse con el reino de Dios. Tiene que ser suficiente para la vida de uno. En otra parábola Jesús mostró también que el reino nos lleva básicamente a lo mismo, porque son parábolas paralelas. De hecho, nos muestran que el hombre debe decidirse a tomar el reino sobre cualquier cosa que hay en este mundo. Aparece un hombre que está buscando perlas. Es una persona que busca cosas de valor. A lo mejor es una persona que tiene una vida frustrada, que no tiene sentido y que siempre busca algo para sentirse completo, para sentirse lleno. A lo mejor siempre está vacío. El mundo, la droga, lo que sea, las mujeres, el hombre, nunca lo satisfacen. Pero esta persona que siempre está buscando algo de valor, finalmente se encuentra con una perla que tiene un valor incalculable. Y Jesús dice que cuando una persona se enfrenta con el reino, pasa esta misma situación. Este hombre se pilló con esa perla de gran precio, dejó todo lo que tenía, vendió todo lo que tenía y se quedó con esa perla. Es decir, esa persona se dio cuenta que el reino tiene un valor que va más allá de cualquier cosa. El reino llena más que la familia, llena más que el dinero, llena más que el poder, llena más que el cargo, llena más que las cualidades físicas, intelectuales que uno tenga. Por eso, el primer tesoro que uno tiene es el reino. Y Jesús dice, busquen el reino y su justicia. Jesús lo está diciendo, el reino se busca porque es algo interesante, es algo que llena al ser humano. Finalmente hay otras parábolas que muestran que el reino de Dios tiene un desarrollo en este mundo, en esta historia, y con esto terminamos. Cuando alguien habla de una semilla, la gente que sabe de eso sabe que una semilla uno la planta, pero al otro día no sale nada, ¿cierto? Sino que todo tiene que ver con un proceso, algo lento, que es gradual, que va creciendo poco a poco, ¿cierto? De manera lenta, a veces sin expectativas. Uno dice, esto no va a crecer, esto se va a morir mañana. Bueno, con el reino de Dios pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántas personas comenzaron anunciando el reino? Una, Jesús. Y después fueron 12, o sea, es poca gente.
Imagínense una iglesia con 12 personas. Todos diríamos que es una iglesia pequeña, ¿cierto? A lo mejor ahí no pasa nada, no llega la gente, es una iglesia que en un tiempo más va a fracasar, los miembros se van a ir. Bueno, la gente miraba el ministerio de Jesús y pensaba que es como una semilla que no da ningún fruto al tiro. Pero ellos no sabían que el reino va creciendo poco a poco, gradualmente. Por eso Jesús da esta parábola de una semilla. Y fíjense, esto es súper interesante. A veces nosotros decimos, porque es un lenguaje nomás que tenemos, y decimos que expandimos el reino de Dios, que nosotros lo hacemos crecer, que nosotros lo expandimos. Pero Jesús nunca enseña eso. En esta parábola de Marcos 4, Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que plantó una semilla y él se fue a dormir y la semilla creció sola. Sin que la persona viniera a ver cómo estaba, a ponerle abono, a arreglar la tierra, a ponerle más agua, químicos, nada de eso. Esa persona no se esforzó en nada, no aportó absolutamente con nada. La semilla fue plantada por esta persona, la persona se fue a dormir y el otro día se dio cuenta que creció. Y él se sorprendió, porque mientras él dormía y él no ayudaba en nada, la semilla fue creciendo rápidamente. Jesús estaba queriendo decir que el reino de Dios crece por sí mismo. El reino de Dios crece por el poder de Dios, no por lo que uno puede hacer. Por eso es que el reino de Dios no es la iglesia. El reino de Dios es algo aparte. La iglesia tiene que ver con el reino, pero no es lo mismo. Históricamente han habido muchas guerras, han habido masacres, han habido errores que ha cometido la iglesia porque ha dicho somos el reino de Dios. Han destruido pueblos cristianos, soldados cristianos en la antigüedad. Han masacrado personas que piensan distinto, los han quemado porque ellos piensan que son el reino de Dios. Pero el reino no es ninguna institución. El reino es una familia. Y una familia que no tiene un padre humano. No es una familia patriarcal la del reino de Dios. Por lo tanto, el reino llega, crece y se desarrolla solito, sin el trabajo de nadie, porque viene por el poder de Dios. Finalmente, el reino va a comenzar a crecer durante el ministerio de Jesús. Y Jesús no va a ir haciendo las cosas rápido, haciendo cosas grandiosas, casi angelicales, no. Jesús va a venir con el reino y poquito a poquito va a ir sanando a esta persona, va a ir sanando a aquella, pero todo lento, progresivo. Lo mismo que pasa con el crecimiento de un grano de mostaza. Uno lo planta y va a ir creciendo gradualmente, poquito a poquito. La gente a lo mejor decía, este Jesús no va a hacer nada, su reino no va a durar nada porque es una sola persona. ¿Cómo puede ser posible que el reino de Dios venga por un solo judío? La gente miraba mal el reino de Dios que predicaba Jesús. Pero Jesús toma esta parábola del grano de mostaza, mostrando que el grano de mostaza es tan pequeño, y Jesús dice que el reino de Dios así de pequeño llega al mundo, casi insignificante. Uno no le toma valor porque llega pequeño. Pero, dice Jesús, con el paso del tiempo, esa semilla va a crecer y se va a convertir en un árbol donde incluso los pájaros van a hacer nido. O sea, el reino de Dios comienza pequeño, pero va a crecer de manera humilde, progresiva, lenta, hasta que finalmente alcanza una gran magnitud. Aunque se los plantan las semillas no mueren. Claro, no mueren. Sí. Desde el punto de vista de lo que dice acá la parábola, el reino comienza como una parábola muy pequeña e insignificante. Pero en el futuro, porque esto apunta al futuro, en el futuro, este reino va a estar pleno, va a estar perfecto, va a venir de manera definitiva, eternamente, por siempre.